Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a abordar nuestro material de trabajo, que es el temita correspondiente, pero primero que me comenten si se puede escuchar, si se me puede escuchar. Buenas noches, Buenas noches, mis queridos estudiantes. Sigan ingresando ya para empezar nuestra clasecita correspondiente, ¿sí? Ya. Entonces, no sé si ustedes recuerden, mis chicos, no sé si recuerden, mis chicos, el temita anterior que abordamos. Alguien me puede hacer, hagamos una retroalimentación, ya que se nos avecinan nuestros exámenes, nuestras pruebitas y tenemos que ir haciendo un pequeño recuento. A ver, alguien que me diga, nadie, no recuerdan. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes vieron los colegios o universidades de ideas, ¿sí? Junto al, un pañal para ponerle a la ñaña. ya, Pero siéntate a comer. a la religión, la educación fue un No te instrumento pones una de que está tapada ahí. implantación de la cultura española en América para cumplir con ese fin. La educación colonial tuvo las siguientes características, ¿sí? El elitismo para Allá está la comida, ya tapada en el plato. solo los españoles y blancos criollos de sangre pura, ¿sí? Y en cierta medida la nobleza indígena tenían acceso a la educación, ¿sí? Las castas, ¿sí? Generalmente recibían solo las primeras letras, ¿sí? La religión e instrucciones para oficios manuales, ¿sí? Y el dogmatismo, ¿sí? Y absolutismo. Los contenidos, ¿sí? Eran impuestos desde la metrópolis y no eran cuestionables. Desde los primeros grados, los alumnos eran preparados para la educación universitaria escolástica. Recordemos, chicos, que desde esta época, desde este tiempo, se inicia, ¿sí? La educación, ¿sí? El aprendizaje memorístico, la pedagogía se Acá está basaba. semáforo, por eso que no quiere estar. ¿Y eso ¿Alguien, qué? alguien me dice A algo? ver. ¿Quién tiene prendidos sus micrófonos? ¿Alguien? Ay, ¿Alguien tiene prendidos sus micrófonos? Ya, ya, ahora sí, alguien ya apagó los micrófonos. ¿Ya? Entonces, desde aquí las universidades han sido creadas, ¿sí? En la colonia, las universidades fue la fundación de universidades empezó cerca de la segunda mitad del siglo XVI en las principales ciudades como Santo Domingo, Lima, México, Bogotá, también Javeriana, ¿sí? Estos centros educativos fueron fundados por órdenes religiosos siguiendo los patrones académicos de las universidades de Alcalá y Salamanca, ¿sí? Dado que las universidades fueron instituciones de formación académica para el clero, fueron los sacerdotes y obispos quienes ocuparon las cátedras, además de clérigos, los hijos de los funcionarios de la corona estuvieron entre los primeros alumnos de las universidades en América. No obstante, chicos, la fundación de ciudades requería más funcionarios para nuevas instituciones de gobierno. Las cátedras
manera se convirtieron en medio para que los blancos criollos ascendieran a cargos administrativos en los virreinatos y así constituirse en una clase con crecientes privilegios, ¿sí? Entonces también viene finalmente, abordamos la Ah, escolástica, aunque ya en la una peinada. decadencia en Europa, chicos, Por eso durante que nadie la oía. alguien, alguien está con el micrófono Ya te prendido. había dejado el plato. Por favor, creo que es alguien anda con el, ya, gracias, ya nos apagaron. ¿Sí? Entonces, sí, recordemos, sí, que el pensamiento escolástico es la interpretación cristiana de filosofía grecolatina, en especial de Aristóteles, con el fin de comprender las verdades de la fe, teología, las del escolásticos podían suscribirse a una de las tres corrientes interpretativas, ¿sí? De los tres maestros de aristotélicos, Tomás de Aquino, Dominico, Dunos, Escoto, ¿sí? Escoto, ¿sí? Y Francisco Suárez, quienes eran sobre todo teólogos cuyos pensamientos servían más como modelos a imitar que como inspiraciones para nuevas ideas. ¿Sí? Por sus fuertes impactos al momento de realizarse, ¿sí? Entonces, eso ha sido la creación de universidades en la época colonial, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a ver la estratificación social en la colonia, ¿sí? ¿Qué nos pueden decir sobre esa estratificación social en la colonia? A ver, mis chicos, ¿qué pueden decirnos? ¿Qué entienden o qué pueden percibir o qué pueden decirme que entienden sobre la estratificación? ¿Alguien por ahí? ¿Algo? Verán que serán tomados en cuenta la participación, ¿sí? Sí, sí, están aquí claros, chicos. Nadie creo que está aquí en clase, chicos. Ya, entonces, podemos decir que la estratificación social en la colonia fue una de las características, chicos, fundamentales, ¿sí? Del sistema colonial en América Latina, ¿sí? Particularmente durante el dominio de las potencias europeas como España y Portugal. En este contexto, la sociedad estaba organizada en un complejo entramado de clases y castas que estructuraban la vida social, económica y política de manera rígida y jerárquica, ¿sí? Esta organización jerárquica no solo se basaba en la riqueza y el poder político, sino también en criterios raciales y étnicos que determinaban el acceso a los derechos y recursos y la posición de cada individuo dentro de la sociedad colonial. En la colonia, el sistema de castas fue uno de los elementos más distintivos de la estratificación social. Los colonizadores europeos, especialmente los españoles, establecieron un sistema que dividía a la población en categorías rígidas, principalmente basadas en el origen racial y en el linaje. En la cúspide de estas pirámides social se encontraban las peninsulares, es decir, aquellos nacidos en España que ocupaban las posiciones de poder en la administración colonial. La iglesia y el ejército. A continuación estaban los criollos descendientes de españoles nacidos en América, ¿sí?
quienes, aunque en muchos casos eran ricos y poderosos, ellos enfrentaban una discriminación estructural por no haber nacido en la península ibérica, lo que limitaba su acceso a ciertos cargos de alto rango, ¿sí? Entonces, la segunda capa de la jerarquía, chicos, social, la que ocupaban los mestizos, aquellos individuos nacidos de una unión de españoles e indígenas. A ver, recordemos, cómo se les caracterizaba a los que se unían indígenas con españoles? ¿Cómo son? A ver. ¿Mestizos? Mestizos, muy bien, y hasta el día de hoy utilizamos ese término del mestizaje, ¿sí? Este sistema de estratificación social no solo definió las relaciones laborales, sino que también afectó profundamente la cultura, la religión, la educación y la vida cotidiana de las personas en la colonia, mientras que los grupos dominantes disfrutaban de mayores privilegios. Los sectores más bajos, especialmente los indígenas y afrodescendientes, sufrían de desigualdades extremas tanto en términos de derechos como de acceso a recursos. Las instituciones coloniales, incluyendo la Iglesia y la administración pública, contribuyeron a reforzar estas divisiones, justificando la explotación de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes bajo la premisa de una superioridad racial y cultural de los colonizadores, ¿sí? Entonces, la estratificación social en la colonia fue una de las bases sobre las que se construyó el sistema colonial y continuó moldeando las estructuras sociales en América Latina. Mucho después de la independencia, a pesar de la emancipación política de los países latinoamericanos en el siglo XIX, las herencias coloniales relacionadas con la disparidad racial, la concentración de la riqueza y la exclusión social persistieron, dando forma a las desigualdades económicas y sociales que todavía hoy se observan en la región. Sí, entonces la estratificación social en la colonia fue un sistema riguroso que organizó a a la sociedad de manera jerárquica y basada en criterios de raza, origen y riqueza, con una clara división entre los grupos dominantes como peninsulares y criollos y los grupos oprimidos como eran los indígenas, mestizos y afrodescendientes. ¿Sí? Esta estructura no solo justificó la explotación a la discriminación racial, sino que también dejó una profunda huella en la organización social y económica de América Latina, cuyos efectos siguen siendo evidentes en las sociedades contemporáneas. ¿Sí? Les voy a compartir un videíto sobre nuestro temita y vamos a analizar, ¿sí? Un momentito que se nos está cargando. Un momentito, ya les comparto, ¿sí? Saludos, chicas y chicos. Ya. Les voy a compartir a ver si se puede observar. Un momentito. Ya.
Hay que me avisen si se puede observar, mis chicos. Sí, Lice, ya está para compartiendo. Ya, ya. Chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia, estratificación social en la época colonial. Vamos a iniciar. En el Nuevo Mundo, más tarde llamado América, la estratificación social respondía a una razón de sangre. Decían los españoles que si la sangre era limpia, iban en el primer grupo. Por ejemplo, los españoles y criollos, y la mezcla de sangre iban en un segundo grupo. Por ejemplo, negros, mestizos y mulatos eran los principales grupos novohispanos. El sistema de castas sirve para describir, entender y representar la sociedad colonial latinoamericana, un sistema jerárquico racial basado en una clasificación según la proporción de sangre español. Los grupos étnicos dentro de la sociedad colonial son los siguientes: españoles o peninsulares. Eran los europeos que vinieron a conquistar y colonizar los distintos territorios en América. Se caracterizaron porque fue el grupo que tuvo el poder político, económico y religioso. En Nueva España o México recibieron el calificativo de gachupines. Los criollos fueron hijos de españoles nacidos en América. Aunque gozaron de buena posición social y económica, no ocurrió lo mismo en el campo político, donde solo desempeñaron cargos de poca importancia. Este grupo, a partir del siglo XIX, luchó por sus derechos políticos, por lo que fueron los principales protagonistas de la independencia política de las colonias. El indígena, también llamado nativo o autóctono, es el primer habitante de las tierras americanas. Los mestizos constituyeron uno de los grupos mayoritarios de la sociedad colonial. Eran el resultado de la unión de indígena y español. El pardo es la persona que reúne la mezcla de tres grupos sanguíneos: indígena, negra y española. Ladinos son los indígenas que adoptaron la forma de vida de los españoles, tal como el idioma, la vestimenta, la comida. Hoy día este grupo es importante en América. Sambo es el hijo de indígena y negro o mulato. El mulato es el hijo de negro y de blanca o viceversa. Y negro son las personas traídas del continente africano en condición de esclavos. También otros nacieron en el continente americano. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos vemos en un... ¿Ya? Entonces, ¿sí pudieron observar, mis chicos? ¿Sí me escuchan? ¿Ya? Entonces, mis chicos, ¿qué pueden decir sobre el videíto que acabamos de ver? A ver, ¿quién me dice lo que vieron o no vieron? A ver, voy a preguntar si no responde. Podemos decir sobre el video. ¿Nadie? Nadie. Nadie nos puede decir. ¿Qué nos decía? A ver el video, voy a preguntar, a ver. Em, ¿quién querrá participar? Ya, entonces podemos decir, ¿sí? Que la estratificación social o del video en la colonia tuvo un impacto profundo y duradero en las sociedades, chicos, ¿sí? Latinoamericanas, configurando las relaciones de poder, la distribución de recursos y las dinámicas sociales de manera desigual y jerárquica. Este sistema no solo definió las estructuras de clases en el periodo colonial, sino que también dejó una huella profunda que perturó después de la independencia de los países latinoamericanos, que estuvo influenciado la organización social y las desigualdades económicas y raciales en la región durante siglos. A ver. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Que hasta el día de hoy hay una desigualdad racial y social? Sí, ¿Creen Lice. ustedes? ¿Por qué? Sí, todavía hay Liz. ¿Por qué creen Porque ustedes? mayoría de veces las indígenas, especialmente, somos tratados como con indiferencia, como
mayoría de veces nosotros como indígenas vestimos con nuestra vestimenta. Por Ujú. nuestra vestimenta, mayoría de veces ya le deja al lado. Yo en estas circunstancias, yo he experimentado. Ajá, sí. Recordemos que, sí, eso tienen todavía la desigualdad racial y social. Recordemos que a veces piensan que son, en este caso, sangre azul. No, les quiero recordar que mejor las personas indígenas o que son provenientes de los puruáes, ¿sí? Ellos son las personas incluso más puras, se podría decir, en sangre, ¿sí? Se podría decir, en descendencias generacionales, donde ellos tienen mejor la pureza que nosotros los mestizos, porque los mestizos, recordemos que es una unión de qué, de blancos con indígenas, de negros con blancos, ¿sí? Y ahí se provocó el mestizaje. Recordemos que cuando vinieron a colonizar o a gobernar, ¿sí? Los españoles no vinieron las mejores personas, los mejores ciudadanos, sino que vinieron, chicos, que vinieron en esos grandes barcos, que vinieron. ¿Qué vinieron, chicos? ¿Cómo vinieron esos barcos? Llenos de, primero, de virus. ¿De qué más vinieron? Llenos de animales roedores. Eran personas que venían de, que venían huyendo porque hacían, yo qué sé, cometían algún delito y ellos huían de su país o del lugar donde ellos se asentaban, ¿sí? Entonces, todavía nosotros en esta, en esta sociedad, todavía vivimos con eso de ser racistas, ¿no? Racistas, pero recordemos que en otros países el racismo es ya una penalidad ya grande, es con pena de cárcel, ¿sí? Vamos a ver. Les voy a compartir mi material de trabajo y ustedes que me puedan decir si se puede observar o no, ¿sí? Un momentito, ¿sí? Espérenme un momentito. Ujú, ujú. Acá. Que me avisen si se puede observar, mis chicos. Sí, Sí, Liz. listen. Feliz y ya está compartido. Ya. Entonces vamos a ver la estratificación social en la colonia. Ya. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor, de la primera diapositiva? ¿Alguien que me ayude con la primera lectura, por favor? Que me ayude. Nadie no quieren colaborar. Hoy día están, creo que han estado. Ya le ayudo. Las Gracias. actividades económicas, educativas y artísticas en la colonia tuvieron como finalidad el dominio de un grupo social sobre los demás. Cada grupo tenía sus provisiones y sus limitaciones, excepto el dominante español, que de- detentaba de poder político y económico. Estratificación social da cuenta de la desigualdad de ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como de los individuos dentro de cada grupo. También permite comprender cómo funciona una sociedad
y las relaciones entre los grupos sociales y los individuos. Un extracto es un conjunto de individuos que comparte una... Perdón, estoy en el viaje, dice que no puedo leer bien. Ya, no se preocupe, mejor muchísimas gracias, Manuelita, ¿sí? Entonces vemos que las estratificaciones sociales, ellos tenían su mentalidad una desigualdad, ¿sí? De grupos, de una sociedad, donde les hacían, los españoles eran más y los indígenas eran menos. Entonces, como avalábamos, ¿no? Que hasta el día de hoy se conserva esa ideología muy errónea, ¿sí? Recordemos que ahora ya todos, incluso hay líderes grandes dentro de un gobierno, dentro de una fase de líderes, ¿sí? Están las personas indígenas y es un motivo para nosotros superarnos cada día más. Recordemos que ellos ya no son, en este caso, aplastados, ya no son vulnerables sus derechos, ya todos los derechos son por igual. Ya, ¿qué más? ¿Alguien que me ayude leyendo? Movilidad social. La movilidad social es la capacidad de un individuo de cambiar sus condiciones socioeconómicas, bien sea dentro de su propio grupo, movilidad horizontal, como para desplazarse hacia otra movilidad vertical. Muy bien, ¿sí? Nosotros vamos a ver sobre esa movilidad social que cambia constantemente, tanto las socioeconómicas, también se podría decir cambia geográficamente, ¿sí? ¿Cómo es la casta? ¿Sí? La casta es un grupo al que el individuo pertenece por motivos raciales o religiosos desde su nacimiento hasta que muere. Recordemos que nosotros ya nos criamos con un dogma o ya nuestras generaciones o nuestros padres, nuestros abuelos, ya nos van dejando incluso inculcado la religión, ¿sí? Ya nos dejan la religión, costumbres, hábitos, muchas cosas, ¿sí? Los estamentos son grupos cerrados a los que se accede fundamentalmente por nacimiento, con la diferencia de que las pertenencias está determinada por razones socioeconómicas, políticas, culturales y profesionales, como les decía, ¿sí? Estas razones ya vienen em, ya en grande, ¿no? Ya tienen las diferencias y son las razones que va cambiando y les hace diferente incluso, ¿sí? Las clases sociales es el tipo de estratificación en la que la pertenencia a un grupo está determinada por criterios económicos, esto es según la cantidad de prioridades o de poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, el sistema de estratificación social durante la colonia fue mixto, pues se puede entender desde los conceptos de estamentos y castas. Por otra parte, en la colonia se dominó castas a los grupos raciales surgidos del mestizaje, quienes ocupaban los lugares menos favorecidos dentro de la sociedad. ¿Sí? Blancos españoles que detentaban el poder político, como los virreyes, capitanes, generales, judiciales, loidores y magistrados religiosos, obispos y arzobispos. También eran los nobles indígenas y caciques cuyos privilegios eran conservados para que sirvieran de intermediarios entre las autoridades reales y a la masa indígena, ¿sí? Ya les tomaban un poquito ya en cuenta a los indígenas, ¿sí? Ya no eran muy vulnerables. Los blancos españoles menos adinerados o blancos nacidos en América. Blancos criollos que ejercían profesiones liberales eran comerciantes o funcionarios de menor rango en los cabildos, aspiraban a situarse en el estamento superior y en algún momento pudieron merecer o comprar
títulos de nobiliarios para ascender socialmente. Recordemos que también eran vulnerados los blancos españoles, los que no tenían muchos recursos económicos, ¿sí? Y es así, ¿no? Como ellos ya veían y o hacían las separaciones de sus, ¿cómo se podría decir? De sus estatus social. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy hay esas jerarquías de los estatus sociales, chicos? ¿Todavía creen que hay las personas que se creen, yo qué sé, pobres, medios y ricos? ¿Todavía creen que hay clases sociales aquí hoy en día en la actualidad, chicos? Sí, Sí, Liz. todavía existe. Sí, Sí, todavía existe, ¿por qué creen Liz. que existe, chicos? Y porque mayoría de veces las que tienen y se sienten que es un poderoso, que tienen todo, que como tiene un poquito más de plata, piensa que es un rey del Roma. Por eso, mayoría de veces sí existe esos tratos. Sí, ¿no? Entonces, se puede observar, sí, que, que la gente, sí, hay veces que a base de muchas cosas obtienen dinero, ¿no? Pero recordemos que nunca nosotros debemos perder esa esencia, así tengamos mucho dinero o poco dinero, nunca hay que perder esa esencia de que somos todos iguales a nivel económico, incluso social. ¿Sí, mis chicos? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Está claro, mis chicos? No. Sí, Lisa. Ya. Sí, Entonces, Liz. chicos bellos, esto ha sido hasta el día de hoy. Recordemos que la anterior semanita, si tuvimos tareita, esta semanita no va a haber tarea, ¿sí? Ustedes pueden observar el material de trabajo y la grabación, ¿sí? Nada más de qué hablar, mis chicos, que tengan una excelente semana, ¿sí? Que este nuevo año les quiero decir que sigan adelante, mis chicos, aquí en nuestra materia de emprendimiento y gestión. Recordemos que ya mismo acabamos el año, ¿sí? Y ustedes ya pasarían incluso a tercero de bachillerato, ¿sí? Nunca es tarde para seguir adelante, mis chicos, y que cumplan su objetivo y su meta. Sí, mis chicos, que tengan un lindo año. Bendiciones con todos. Chao, mis chicos, Igual. cuídense. Lice, una Gracias, Lice. pregunta, Igualmente. disculpe. Díganme. Lice, perdón, sabe que no sé qué me pasó. Hace una hora o media hora le hice la evaluación, que no sé qué me pasó. Recién estaba revisando y me di cuenta que no había hecho las pruebas. Me atrasé, no sé qué posibilidad hay. Pero ya le subí, pero ya está como muy tarde. Ah, no, 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 tranquilos mis chicos, ¿sí? Yo no me baso en que el tiempo y no, a mí sí me gusta ser una profe que les entienda, porque yo sé algunas situaciones, ¿no? Yo también fui estudiante, entonces, y recuerden chicos, que una nota no define a un estudiante, ¿sí? Si no le define el conocimiento que usted adquiera, que usted tenga esa estimación con el docente al momento de aprender. Y él igual que cómo le imparte el docente, ¿sí? Entonces, en cuestiones de eso, chicos, tranquilos, obviamente no me van a mandar después de 2 meses o recién a la primera unidad. Entonces, sí, mis chicos, no hay problema, sí, yo les estaré revisando para ponerles sus notas correspondientes, ¿sí? Eso nada más, mis chicos, que tengan una linda noche y cuídense. Chao, mis chicos, pueden Realmente para salir. usted. Hasta luego, mis chicos.